Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EVTV con la comunidad. De parte de la comunidad internacional hemos insistido nosotros que hay una gran responsabilidad hacia la crisis que afronta Venezuela. Sobre todo por la estructura que hemos visto dentro de nuestra querida patria. Pareciera que con la utilización de la fuerza, el mecanismo de criminalización de la protesta, así como también la exhibición de los personajes más macabros del chavismo, de manera reiterada, tratan de intimidar cualquier intento de movilización a favor de la recuperación de la democracia. Esto incluso con la afrenta hacia las iniciativas que existen en la región de aquellos países que son garantes de la estabilidad en el continente, que pueden incluso hacer esta presión necesaria para que Maduro, de alguna vez por todas, alivie lo que es su empeño de seguir martirizando a la población venezolana. Este tipo de desafío por parte de Miraflores sigue teniendo, parece, una piedra de tranca, o se ha reformulado, o están desesperados. Quisiera conversarlo con nuestro primer invitado en el día de hoy. Presentamos a Antonio de la Cruz. Él es analista político, economista, y él es director de la organización Inter-American Trends. Para hablar un poco entonces en base a esta reorganización, la nueva estrategia que existe dentro de Miraflores, Antonio, ¿o es que están desesperados o muy convencidos? Cuéntame tu apreciación. Bienvenido. Gracias, José. En fin, ¿qué está pasando? Maduro definitivamente, ante la derrota que tuvo el 28 de julio, tuvo que recomponerse para poder sostener el poder. Al haber perdido la base popular, tuvo que compartir el poder con los hermanos Rodríguez, dándole la parte económica, el control de PDVSA, con Diosdado Cabello, entregarle el poder interno, todo lo que es la estabilidad interna del país y la justicia, el Ministerio de Interior y Justicia, y Padrino López, por supuesto, que sigue ahí dentro del Ministerio de la Defensa. Eso no hubiese ocurrido. Maduro en ningún momento hubiera querido compartir el poder con Diosdado Cabello. Recordemos que Maduro siempre puso a Diosdado fuera de la influencia dentro de los poderes del Estado. Cuando lo último que Maduro tuvo como poder fue la Asamblea Nacional, cuando la tuvo en la Constituyente, pero formal, la Asamblea Nacional, de 2012 al 2016, cuando llegó la Asamblea Nacional liderizada por la oposición, por la Fuerza Democrática. En ese momento, Diosdado queda fuera y lo que le quedaba era su programa de radio y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Maduro, cuando fue escogido por Chávez para ser su sucesor por sugerencia de Cuba, básicamente él se sintió que él era el heredero natural, porque había sido del 4F, que había acompañado la parte de la estructura del movimiento militar dentro de lo que consideraba Chávez lo cívico-militar, y era en ese momento, como te dije, presidente del PSUV, en ese momento era presidente del PSUV, y manejaba la parte de la Asamblea Nacional. Entonces, y Padrino López tampoco quería que Diosdado, compartir poder con Diosdado. Y el elemento que debemos recordar es que en el 2020 le pasa a retiro a toda su promoción. Y siempre estuvo evitando compartir. Porque hoy, ¿qué ocurre? Que para poder sostenerse Maduro en el poder, tiene que entregarle el control interno. ¿Y eso qué significa? Que hoy Diosdado tiene la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, el CEMIG. Hoy definitivamente es uno de las personas que está subiendo en el control del poder, que hoy se sostiene frente a la amenaza de que al no tener la soberanía popular, que fue lo que básicamente pasó el 28 de julio, tienen que actuar en conjunto, porque si no, pueden perder o pierden poder. Antonio, quiero preguntarte, en base a esta proyección y al análisis, los elementos con los que se hace esta interpretación, Diosdado Cabello. Y te lo pregunto porque muchas veces algunos
analistas decían, Diosdado está de salida. Diosdado es la piedra en el zapato de Nicolás Maduro. Pero pareciera que ahora, más bien, se ha develado el telón y nos hemos dado cuenta que pareciera, y dime tú lo contrario, si Diosdado Cabello es el salvavidas de Maduro, entonces. ¿Qué pasó? La derrota electoral, la gran derrota electoral que tuvo Maduro, se le cobra a Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es el gran responsable de esa derrota, porque siempre sostuvo que Maduro ganaba la elección y pensaba que podía hacer una diferencia, que pudieran manejar. Se habló siempre que unos 10, 12 puntos podría permitirle a la ingeniería electoral de Jorge Rodríguez mostrar el resultado, cambiar el resultado. Pero resulta que la brecha no fue de 10, 12 puntos, fue de 40 puntos entre uno y otro, y no había cómo. Y eso, por supuesto, que el responsable es Jorge Rodríguez. Por lo tanto, en esa alianza que tenía, que podríamos llamarle de civil entre Maduro y Jorge Rodríguez, que dejaban afuera a Diosdado, tiene que revisar los casos. Pues esa fue la parte de lo que llamo el apoyo popular perdido. ¿Y qué le toca? Le toca volver y mirar a la persona que siempre sostuvo que no podía haber, primero primaria, acordémonos que siempre él dijo no va a suceder primaria, que fue básicamente lo que inicia este proceso de cambio en Venezuela, cuando surgen las primarias, porque empoderó al pueblo. Y después él fue mostrando que esa estrategia de ir a la elección con un candidato apoyado por María Corina Machado era un error. Y Rodríguez, Jorge, fue el que al final, por tener las negociaciones con Estados Unidos y que consiguió lo solicitado por Maduro y por Cilia en términos de los sobrinos y Alesa, él tenía como que en ese momento la influencia sobre ellos. ¿Qué ocurre? Que al tener que apoyarse en el control interno, porque es lo que Maduro piensa, o la estrategia de mantener el control de esa corporación criminal a través de la represión y una aparente estabilidad, es lo que hoy él entrega a Diosdado Cabello, porque es la persona que considera dentro de esa banda, ¿verdad?, que está constituida por Diosdado Cabello, por Padrino López, por los Rodríguez, por Maduro, por Cilia, que puede asumir esa dirección al tener bajo su dominio, como dijimos, la Guardia Nacional, la Policía Nacional, el SEBIN y además su hermano en el CENIAT. Hoy el hombre que concentra el mayor poder en Venezuela no es Padrino López, es Diosdado Cabello, porque Padrino López, recordemos que es el Ministerio de la Defensa, pero al no tener el cuerpo de la Guardia Nacional, sino solamente Ejército, Marina y Aviación, no es un poder equivalente en términos de control y represión, porque eso es para la defensa del país y no para el control interno que hoy tiene Diosdado. El amenazado hoy para perder su poder en este momento es Padrino López por su desgaste, por estar 10 años en el Ministerio de la Defensa y porque sabe Diosdado que tiene que desplazarlo, y pienso que el que va a sustituir esa posición es el comandante del CEU, que es Domingo Hernández Lares, que tiene una buena relación con Diosdado y no se siente amenazado. Entonces yo creo que ahí se va a reconfigurar el poder en Maduro y Diosdado, que siempre se ha sentido que es el heredero natural de Chávez, porque además Diosdado maneja y controla lo que quedó después de la elección del Partido Socialista Unido de Venezuela. Antonio, vamos a hacer una pausa, porque quisiera en la próxima parte aprovechar mucho tu visita en el día de hoy sobre la visión que debe existir en estos momentos por parte de la comunidad internacional, aquellas que aplican sanciones en contra de Miraflores.
¿Qué tanto deben apretar? ¿Hacia dónde se debe ajustar? Quisiera contigo conversar de eso en la próxima parte. Estamos con Antonio de la Cruz. Él es directivo de la organización Inter-American Trends y también es economista, analista político. Amigo de esta casa. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. Reconectamos con Antonio de la Cruz. Él es directivo de la organización Inter-American Trends. Antonio, ¿qué tanto es necesario ajustar las posibles sanciones que se puedan reformular por parte de la comunidad internacional, encabezadas por Estados Unidos? Porque independientemente de la administración, estamos hablando de Barack Obama, estamos hablando de Donald J. Trump y ahora Joe Biden. Son tres administraciones que han tenido la responsabilidad de presionar al chavismo. Pareciera que ninguna ha llegado a la fórmula, al menos desde Estados Unidos, desde la Casa Blanca, de liberar la crisis a partir de esta medida. ¿No son efectivas? ¿Hasta cuándo y hasta dónde? ¿Y de qué manera se debe asfixiar a Maduro? Las sanciones y las presiones diplomáticas han sido aplicadas unilateralmente. ¿En qué sentido? Por país, para modificar el comportamiento del régimen de Venezuela. En ese sentido, al aplicarla unilateralmente, Estados Unidos por un lado, algunas veces la Unión Europea, no generan el aislamiento, la máxima presión. Yo creo que estamos en el momento, José, de ejercer, como se dijo en el pasado, la máxima presión al régimen, porque, como señalamos en el segmento anterior, el régimen tiene resquebrajamiento interno, están unidos, pero están unidos porque hay una fuerza que es la soberanía popular que los amenaza en este momento, pero que si se escala, la represión puede ser que no sea obedecida. ¿En qué sentido? Si se logra, y vamos a la presión internacional, que salga la orden de captura a Maduro por parte de la Corte Penal Internacional como línea de mando ante los hechos, los crímenes de lesa humanidad. Internamente, no todos la Fuerza Armada lo va a acompañar en un sentido, en las protestas que puedan surgir, en reprimir a un pueblo que no tiene armas. Entonces ahí podría requebrajarse. Si además se genera unas sanciones individuales a los familiares y testaferros que hoy viven en Estados Unidos y en Europa y en América Latina y son sancionados para que tengan que regresar a Venezuela y que todo lo que ellos manejan desde el punto de vista financiero sea congelado, generaría presiones internas también dentro del régimen para buscar una solución, sentarse. Recordemos que es para cambiar el comportamiento del régimen, porque hasta ahora el régimen cree que puede sostenerse buscando que esto permanezca en el tiempo. Y si además le quitas los suministros de divisas que está obteniendo por las exportaciones petroleras, y aquí tenemos un gran responsable en este momento, un gran contribuyente en eso, que es Chevron, le suspende la licencia a Chevron y le dice que por 6 meses, 5 meses, lo que falta, que tiene que congelar las actividades en Venezuela, le quita los recursos. Hoy Maduro recibe por exportación hacia Estados Unidos alrededor de unos 350 millones de dólares de los 700, más de la mitad recibió el mes pasado de las exportaciones a Estados Unidos. Entonces allí él va a sentir también la presión de la falta de recursos, de divisas, para poder sostener el bolívar dólar, y por lo tanto va a generar una situación interna de mucha presión donde los factores económicos y la sociedad va a empezar a generar presión y lo va a obligar a tener que sentarse a una negociación. Si no logramos eso, José, en términos de presión internacional, y este es el momento, porque además hay un logro, un hecho de que el pueblo quiere un cambio. Más de 7 venezolanos en cada 10 quiere un cambio. Lo vimos por la elección del 28 de julio
en la que se ganaron en los centros donde están las familias militares, en las cárceles, en todo. Es necesario hacerlo. El alargar esto y pensar que tenemos hasta el 10 de enero es una equivocación. Si llegamos al 10 de enero, Maduro se queda. A ver, Antonio, ahora te pregunto algo. Esta fecha, esta línea de tiempo que me estás definiendo, coincide con un evento muy importante a quien lleva la cabeza en la aplicación de sanciones en contra de Nicolás Maduro, y son las elecciones en Estados Unidos. Hemos visto a un presidente, Joe Biden, distraído en la playa, que creo que su preocupación es acelerar los días para ya entregar el poder al próximo que resulte ganador el venidero mes de noviembre. ¿Hay tiempo? ¿Puede ser una estrategia para que la contendora demócrata Kamala Harris lo asuma como una sugerencia siendo vicepresidenta y gane el encanto de los venezolanos facultados para votar? Yo creo que el 5 de noviembre, que es cuando se da la elección presidencial en Estados Unidos, estamos ya con menor tiempo. Estamos en septiembre empezando. Vamos a 2 meses. Ok. Estos 2 meses tienen que ser los meses de mayor presión internacional. Por eso digo, la decisión de que salga la orden de La Haya es decisión que se toma en días. De hecho, lo vimos con Putin y lo vimos con Netanyahu y lo vimos con el líder de Hamas por parte de la CPI. La suspensión de la licencia, generalmente le das 30 días porque, bueno, le das un tiempo para que la empresa tome sus consideraciones. Esta es una orden ejecutiva. Las sanciones a familiares y testaferros es una orden ejecutiva. O sea, no requiere aprobación de un Congreso, son cosas que pueden ocurrir en corto plazo. ¿De qué depende? Depende entonces de la voluntad política de todos estos factores. ¿Y cómo podemos hacer que esta voluntad política que pase de darle tiempo a que actúen 3 presidentes que no logran nada? Ya se sabe que no va a haber una solución a través de Petro, Lula y el mismo AMLO, que ya dijo que no, porque AMLO está de salida, ¿verdad? Entonces, es que los venezolanos, si somos 8 millones estamos afuera, tenemos que empezar a hacer la contraparte que se hace dentro de Venezuela en términos de protesta y salidas cuando María Corina Machado invita a las convocatorias de protesta. Tenemos que ejercer presión en La Haya frente a la CPI, pidiéndole los venezolanos de Europa, pero con presencia física, porque aquí no es solamente la declaración por los medios, mandar una... No, hay que empezar a hacer la misma presión que se hace cuando se sale en Caracas e invitan y en todas las ciudades. Permanente. Hay que hacer la presión frente a las autoridades de los Estados Unidos, llamo aquí al Consejo de Seguridad Nacional, al Departamento de Estado, en el mismo tenor. Y a Chevron, el costo reputacional. En Texas, en Houston, donde están los venezolanos de Texas haciendo protesta, diciendo que no se puede seguir financiando una dictadura que comete crímenes de lesa humanidad y que además es considerado por la Fiscalía de los Estados Unidos como un narcoterrorista. Porque definitivamente lo que pasó la semana pasada, donde se capturaron 3 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Maiquetí, así, pasando por las alcabalas desde la frontera de Colombia, y no fue detectado, y no hay ni siquiera una averiguación o una investigación por parte de la Fiscalía del régimen, es que estamos frente a un narcoestado. Y 4,4 toneladas fueron incautadas en la frontera con Guyana. Esos son datos duros que están en la prensa. Entonces, yo creo que por eso digo, es el momento en que todos los venezolanos, y hay mecanismos, se puede utilizar. Nosotros sabemos cómo funciona. Funciona a través de mandarle correos o cartas a los oficiales electos, sí. En Houston, sí. Al senador, sí. En Texas, sí. Presencia física, porque esa es la manera que usan
para que regresen a los estadounidenses cuando son capturados por gobiernos, cuando son secuestrados por gobiernos extranjeros. Sí. ¿Qué hace? Que la familia le escribe al senador, le escribe al representante, ejercen presión aquí en la Casa Blanca para que lo vayan a buscar. Bueno, si ese es el mecanismo que funciona para que se activen, yo creo que nosotros tenemos que utilizarlo. Somos 7 millones de venezolanos en el exterior y cada uno debe hacerlo en los países en los que estamos organizados. Antonio, muy acertado. Yo quisiera que estas consideraciones sean tomadas en cuenta en cada uno de los lugares donde los venezolanos hacemos presencia en materia de sociedad civil fuera de nuestra querida patria Venezuela. Sobre todo acá en Estados Unidos, donde lo que acabas de mencionar es muy valioso para las oficinas de los oficiales electos. La opinión de sus electores, la opinión de sus ciudadanos en cada uno de estos distritos y más en temporada electoral. Un gran abrazo a la distancia, Antonio. Hasta la próxima. Un placer siempre estar contigo. Seguro que sí. Saludos en casa. Conversábamos con Antonio de la Cruz. Él es directivo, presidente de la organización Inter-American Trends y es amigo de esta casa. Ya venimos con más.